Colombia, potencia de la vida. Proyecto auspiciado por el Programa Nacional de Concertación Cultural. Y esa economía de allá dinamizaba toda la economía, digamos, alrededor del pueblo. Los sitios de San José no se circunscribían solamente a atender a los campesinos que subían los sábados. No, señor, subía a todo el mundo. Y les decía que en esta época, en las que hablamos de inclusión social, de respeto por la diferencia, hoy día decimos que es una proeza que para los años 70, para los años 80, ya en Sevilla existiera algo que ni siquiera hay hoy día, un bar gay. Había un bar gay en San José, se llamaba ¿Dónde andará? El señor que lo regentaba, el dueño, famosísimo entre ellos, le decían Tumbamba cariñosamente, era la foto. Pero vea, aquí tenemos, ahora les mostramos al final fotografías de ella y de otras que se transvestían, que hacían shows, que tenían el valor civil, que tenían la personalidad para vestirse de mujeres, ir al bar y bailar con hombres. Entonces uno dice hoy día, bueno, pero para esa época era permitido en San José, y hay unas historias bellísimas en torno a eso. ¿Y qué era entonces? Era aceptación social, era respetar la diferencia, era saber que había unas orientaciones sexuales distintas. Lo que pasa es que ha imperado en el mundo la mojigatería. La mojigatería, que es hacer cosas al escondido del miedo del señalamiento. Entonces nos fuimos por décadas. Años 40. ¿Qué tenemos que decir para los años 40? Estamos hablando del contexto histórico del país. Y de acuerdo a eso, ¿cómo nos iba aquí? Años 40. De las cosas más grandes que pasaron en los 40 es que en Sevilla empezó el auge industrial y comercial. A finales de los 30, 40 y 50 tenía lo que hoy día no tiene: fábricas de cigarrillos, fábricas de gaseosas, fábricas de jabones, fábricas de chocolate muy importantes, y habían llegado al municipio personas del Medio Oriente, libaneses, sirios, con muchas riquezas, y abrieron unos almacenes hermosísimos, telas importadas de Europa y de Asia. Entonces, la economía en Sevilla era inmensa y tenía también unas clases sociales muy definidas. Había clasismo, en donde, bájale el volumen, por favor, bájale. Había mucho clasismo. ¿Clasismo qué es? Que hacían fiestas y si no pertenecían a la sociedad, a los del centro, a las familias como las que habitó esta casa, por ejemplo, no los dejaban entrar a la fiesta. No, es que ese es un pobre de tal barrio, no sé qué. De hecho, cuando estábamos nosotros niños, encontramos con que decían, pero usted es del centro, ¿es de dónde? Como para clasificar ahí el estatus de cada quien. Entonces, esta época fue marcada en Colombia por mucha violencia. Por favor, por mucha violencia. Tal vez lo que más marcó esta época fue que había un líder que lo llamaron un caudillo, que movía a la gente, y que ese señor, donde se paraba a hablar, conseguía miles de personas aplaudiéndolo, porque era un discurso muy fluido. Era un abogado de origen humilde, liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Y Jorge Eliezer Gaitán era un hombre como progresista, como muy adelantado para su época. Pero tal y como ocurre hoy día, que ya lo estamos viendo, en donde quienes manejan el poder económico y el poder político, que guardaban las proporciones para esa época, como hoy, que los mismos dueños de los peajes son los dueños de los bancos, y los dueños de los bancos de las pensiones, y los dueños de las pensiones son los dueños de las EPS,
y los dueños de las EPS, que finalmente son los mismos, son los dueños de los medios de comunicación. Entonces, para esa época era igual. ¿Qué pasó con ellos? Es imposible dejar que Jorge Eliezer Gaitán, que era candidato presidencial, vaya a ser presidente, y asesinaron a Gaitán el 9 de abril del 48, el Bogotazo, exactamente. Ahí empezó Colombia a tener una guerra civil entre seguidores del Partido Liberal y seguidores del Partido Conservador. Una cosa ridícula, pero así sucedió. Por eso una canción que hay por ahí, que es un bambuco hermoso y que dice que el que fue su buen vecino, después es el gran enemigo, porque el de al lado es liberal y el de al lado conservador, y miraban cuándo iba a entrar de noche para matarlo, solo porque era de otro partido. Entonces, y son cosas que en algún tiempo se repitieron en los 80s y 90s en Colombia con el exterminio de la Unión Patriótica, por ejemplo. Esto es repetitivo. Entonces, mataron a Jorge Gaitán. ¿Por qué? ¿Por qué para nosotros fue importante? Porque Sevilla y el norte del Valle fue escenario o teatro de operaciones de los mal llamados o tristemente célebres pájaros y bandoleros, que fueron los que aquí se enfrentaron, unos del Partido Liberal, otros del Partido Conservador, y otros que eran como los paramilitares de aquella época, los llamaban los chulavitas, que eran al servicio del Partido Conservador, armados por el Estado para asesinar liberales. Así funcionaba. Entonces, aquí tuvimos la Fundación hizo hace unos 7, 8 años un documental de memoria histórica que se llamó La génesis del conflicto armado en Sevilla. Damos cuenta en ese documental de cómo fueron los episodios que están escritos. La Universidad del Valle en su repositorio tiene un documento historiográfico en donde dice en qué vereda, cuántos muertos, en qué fecha, quién fue el perpetrador de la masacre, todo eso. Hicimos un documental y en donde hay personajes, por ejemplo, que en las fincas cafeteras a las 6:30 de la tarde, 7 de la noche con el último café. Proyecto auspiciado por el Programa Nacional de Concertación Cultural. Colombia, potencia de la vida.